El café a lo largo de la historia de Guatemala ha sido uno de los cultivos que más ha aportado a la economía del país. Actualmente 125.000 productores son los que generan la producción y sobre todo se venden al mercado internacional. Pese a todo esto, el café siempre enfrentan grandes problemáticas que generan controversia y sobre todo desacuerdos. Hay que recordar que días atrás se había organizado una movilización organizada por pequeños productores para exigir que se redujera a un 3% un impuesto que se habla de un 7%. Bueno, para hablar de lleno de este tema, tenemos al señor Jean-Paul Brugué, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café. Qué gusto tenerlo por acá. Hablábamos sobre la importancia del café detrás de cámaras. 125.000 productores son los que también generan la gran cantidad de trabajo para los diferentes departamentos del país. Y esta nueva crisis se viene a enfrentar a todo lo que a lo largo de la historia se ha sumado al café. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué se habla? Hablemos claro de este 7% y ahora piden que se reduzca a un 3%. ¿A qué se refiere este impuesto? El impuesto es el impuesto sobre la renta que actualmente pagan los productores de café, que es un 7%. Digamos que esto viene a sumarse, como bien lo comenta, a una serie de variables que afectan la productividad del café. Estamos hablando del impacto de la roya, que todos saben que se tuvo hace algún tiempo. Y que siempre estamos vulnerables. Y que sigue apareciendo conforme también el cambio climático se va dando. También tenemos el problema del envejecimiento del parque cafetero. Los precios fluctúan drásticamente. Eso ha provocado, digamos, que el café tenga serios problemas en su historia. En los últimos 4 años se tuvo un descenso de un 20%, 25% de la producción de café en Guatemala. Este año se incrementó un 3% la exportación, más o menos, pero es como resultado de esos problemas que hemos tenido. Y ¿Incluyendo el fideicomiso? Incluyendo el fideicomiso. La falta de financiamiento, que ellos no cuentan con financiamiento. Es muy difícil para un pequeño productor tener un financiamiento que le permita renovar su cultivo y mantenerse, digamos, con una productividad alta. Y a esto le sumamos el 7% que comenta. El 7% lo que viene a hacer es, bueno, un productor que en precios bajos su costo está por encima del precio, ellos tienen que pagar un 7% sobre el costo del producto, de la producción. Es decir, están pagando un 7% de pérdidas y no de renta. Claro, de más allá, hablemos. Se dice 30.000 quetzales es lo que se logra facturar. A esto se le suma la diversa problemática, la falta de un fideicomiso que no les ha permitido renovar los cultivos. Por eso habla usted de un envejecimiento. Todas las circunstancias laborales que cada año se incrementa y hay que pagar el salario agrícola como se determina a todas las cuadrillas que llegan en época del café, y a esto le sumamos las situaciones climáticas y el tema de la roya. Pese a toda esta problemática, el incentivo ustedes refieren que es menor, es decir, de esos 30.000 quetzales que se lograron rescatar sumándole todas estas pérdidas, hay que restarle un 7%. A esto es lo que están discutiendo y piden de que se reduzca un 3%, que es como se maneja en otros países de Centroamérica. Así es. Al final Guatemala, su producción se exporta en un 90%. Digamos que el café es reconocido por su calidad en todo el mundo y internamente no consumimos el café. El café de Guatemala no depende, digamos, del consumo nacional, sino de la exportación. Entonces, sí es muy importante, digamos, enlazar aquí el tema de la exportación también. En la exportación tenemos problemas que el 80% de los exportadores están también siendo afectados por denuncias penales por parte que en su momento se dieron por parte de la autoridad de la SAT de hace 4 años y ahora están viniendo a imponer medidas cautelares como arraigo, embargo de cuentas y en algunos casos intervención.
Y esto limita la exportación, limita a las empresas por exportar. Esto es una cadena, desde el que produce, lo lleva hacia la exportadora, que son los que tienen el enlace comercial al mundo entero, y resulta que ahora estas exportadoras también están siendo demandadas. Así es. Y tienen una persecución fiscal, en fin. Retomando el tema de las movilizaciones que se dieron la semana pasada, movilizaciones pacíficas, ¿cuál es la postura de la Asociación de Exportadores de Café? Pues realmente vemos que la movilización que se dio por parte de los productores es un reflejo de la situación que están viviendo, que está llegando a los límites. Y la situación es simplemente lo que acabamos de hablar. Toda esa cadena de valor que está con problemas y no permite un desarrollo, no hay un incentivo, y están viendo, ok, a futuro qué nos depara. Quiero también agregar a este componente que no solo café es el que tiene el problema, también cardamomo. Cardamomo, todas las exportadoras de cardamomo están denunciadas. Entonces, digamos que este problema se puede ir también llevando a otros sectores, y eso va a generar un problema muy serio en el interior donde necesitamos trabajo. Café, que es el mayor empleador del país. Hablábamos de casi 1 millón de empleos. Así es, en caso de cardamomo son 350,000 pequeños productores, y digamos que café produce en 20 de los 22 departamentos. Todo este ingreso de divisas va a estos 20 de los 22 departamentos donde consumen combustible, donde compran medicinas, donde consumen alimentos. Entonces digamos que eso genera una dinámica en la economía que pues va a generar problemas si no se atiende la cadena completa de valor. Entonces nosotros, ante la movilización, lo que decimos es que es un reflejo de la situación que está viviendo el campo, los productores, y de una alerta que se está dando, que se tiene que atender definitivamente. Antes que sigan habiendo problemas, desempleo y desencadeno una ingobernabilidad en el interior del país. Claro, una ingobernabilidad en el país, y sobre todo afectando los más de 1 millón de empleos que generan los 125,000 pequeños productores de café, y a esto sumado también las empresas exportadoras. Bueno, sabemos de que ya la temporada de cosecha empieza en todo el país, empieza a darse ya el movimiento en las fincas, las cuadrillas que bajan desde diferentes puntos hacia estas localidades. ¿Qué panorama nos espera entonces? ¿Tienen ustedes una disposición para abrir el diálogo con las autoridades? Porque en realidad es el beneficio de toda la gente que vive del café. Claro, como Asociación de Exportadores de Café, en relación a los problemas que atañen la exportación, sí llevamos 16 años tratando de dialogar con las autoridades, porque digamos que este problema de que hablamos de la SAT, de intervenciones y arraigos, es por la devolución de crédito fiscal. No es por evasión ni todo el tema que ustedes ven de coyuntura, sino es porque hace 15 años dispusieron que el exportador debía pagar el IVA a los productores y pedir una devolución de crédito fiscal. Y al pedir esta devolución, en el tiempo se fue atrasando la devolución que le corresponde al exportador. Y qué bueno aclarar esto, porque podría decir, bueno, los exportadores están aprovechando los pequeños productores, y al contrario, es mejor aclarar, esto depende entonces de una devolución fiscal ya pagada por los exportadores. Digamos que en la venta local el IVA es al consumo, y digamos que lo paga el consumidor final. Aquí el consumidor final está en el extranjero. Él no va a pagar un impuesto al valor agregado de Guatemala. Claro. No lo paga. Entonces, ese se vuelve un costo para el exportador de un 12% que lo saca de competitividad. Entonces, normalmente no existen impuestos a la exportación. En este caso hay que pedir esta devolución. Por eso es que en el 2012 llegamos a una presa de 800 millones que el Estado le debía al exportador, y ahí, digamos que se reformó la ley y salió una factura especial, que es la que utilizamos actualmente. Digamos que del 2012 a la fecha no tenemos problema de devolución de crédito fiscal, pero el problema que estamos viviendo corresponde a los últimos 4 años, del 2008 al 12, donde se aumentó el crédito fiscal a 800 millones y encima empezaron a denunciar a los exportadores, aduciendo que había algún problema en la cadena. Y dijeron, bueno, en lo que investigamos los denunciamos penalmente. Y en esas estamos desde hace 4 años. Mientras averigua, ustedes son culpables. Y con arraigo, embargo, exacto. Y con un montón de medidas cautelares que nos tienen en problemas. Entonces, hemos tenido diálogos de hace 15 años. En estos últimos, cuando entró el nuevo gobierno, también mantenemos diálogo, llevamos 6 meses en mesas, reuniones, pero no se han dado las soluciones.
La solución por lo menos que se ve práctica y rápida, no es, digamos, como asociación, buscamos que se respete el debido proceso, que se ataque la corrupción como cualquier guatemalteco lo queremos, pero que se respete el debido proceso. En el caso de los exportadores, que analicen las denuncias de su origen, que estas fueron implementadas por una autoridad, una SAT de hace 4 años que sabemos cómo estaba, y que ahora nos están a nosotros juzgando por esas acciones de su momento. Que se investigue rápido, en un momento se habló de amnistía, no, el tema no es amnistía, el tema es que se investiguen, y a los que no tienen fundamento estas denuncias, que se desestimen, y las que sí, que sigan su proceso. Muchos de estos 125,000 pequeños productores que hablamos del país, de verdad depositan la esperanza mucho en lo que ustedes puedan hacer como asociación de exportadores, porque aquí se cumple esa cadena. Yo produzco, les vendo a ustedes que tienen todos los enlaces y ustedes ya lo distribuyen al mundo entero. ¿Cómo está la relación y el apoyo? Que si bien es cierto, ustedes dicen no podemos tomar una postura, este fue un movimiento de productores, sin embargo, tenemos también diálogo con los productores. Sí, realmente nosotros mantenemos una relación directa con Anacafé, que es la Asociación Nacional del Café, el ente rector de la caficultura nacional. Claro. Y todos, como lo comentaba al principio, estamos preocupadísimos por la sostenibilidad de la caficultura en el país. Porque digamos que toda la cadena es un engranaje, todos dependemos de todos. Si no hay producción, pues no hay exportación, y si no hay exportación, ¿qué se hace con el café que se produce? Entonces sí estamos, digamos, en sintonía con Anacafé. Sí, el exportador apoya al productor, ¿verdad? Porque es la sostenibilidad de la exportación, y por eso urgimos diálogo y acciones, ¿verdad? 4 años llevamos en este problema y no hay soluciones. No hay quien tome decisiones, y eso es lo que queremos que se haga. ¿Cuánto produce de café Guatemala anualmente? ¿Cómo se vería afectado entonces? Actualmente, este año se exportaron 3.950.000 quintales. El año pasado fueron 3.817.000. Digamos que fue la exportación más baja de los últimos 8 años, 10 años, el año pasado. Y esto tuvo un pequeño piquito. El antepasado estábamos en 3.817.000. Entonces, bueno, hemos logrado ahorita recuperar un poco, pero sí falta mucho por hacer. Se necesita incentivo para que la cadena pueda producir, sea competitiva y sea productiva. Renovar cultivos, manejo de tejidos puede ser también una de estas. Obviamente todo el tema fiscal, financiamiento. Bueno, muchísimas gracias, Paul Brijoux, director ejecutivo de Asociación de Exportadores de Café. Obviamente el tema del café va a seguir dando de qué hablar. Esperamos tener de nuevo su visita para poder conocer cómo va ese proceso fiscal, sobre todo para rescatar y preservar ese más de 1 millón de trabajos que genera la caficultura guatemalteca. Cada vez que tome una taza de café en su mesa con su familia, recuerde que es fuente de trabajo y tenemos que apoyar a la caficultura nacional.